Compartimos la pantalla. Tenemos a continuación que el computador posee una serie de conectores y puertos externos. ¿Qué es un puerto? Entonces escriba por favor en su cuaderno de informática, estudiar sobre puertos y conectores externos del computador. Estudiar sobre puertos y conectores externos del computador. Un puerto es una conexión o enchufe, el cual es utilizado para conectar dispositivos o periféricos de hardware. Note muy bien, utilizado para conectar los dispositivos, permitiendo el intercambio de datos del computador en otros dispositivos. Esto me permite compartir la información cuando está un puerto conectado a cualquiera de mis conexiones o puertos o enchufes en mi computador. Ahora, el puerto se define como el lugar donde los datos entran o salen, o ambas cosas. Se denomina puerto de entrada y salida. Aquí hay unas siglas, ES. Y son interfaces para conectar dispositivos mediante cables. Todo esto son los puertos. Algunos torres vienen todos los puertos en la parte de atrás, otros vienen en la parte de adelante. Los portátiles los traen en la parte de los lados, lado derecho, lado izquierdo, y ahí se complementan los puertos. La clasificación de los puertos no la hay, o sea, no existe una clasificación estricta. Sin embargo, se pueden dividir en 7 segmentos. Punto clave para estudiar. ¿Cuántos segmentos se dividen nuestros puertos físicos del computador? Punto clave para estudiar. Número 1. Puertos de uso general. Son los que se usan para impresoras, reproductores MP3, parlantes, pantallas LCD. Estos son los puertos de uso general, los más usados en la actualidad. Entre ellos podemos conocer que existieron o existen algunos como el puerto eSATA, los puertos USB, el puerto firewall de video, los puertos SCSI, que son puertos para conectar servidores, el puerto paralelo para conectar impresoras, el puerto COM para conectar internet o modems de internet se utilizaba, el puerto por teclado, que su diseño era uno de los más usados antes. Hoy en día vienen con puertos USB, como es el puerto mini DIN y el puerto PS2. Este es el puerto de teclado y ratón. Ahora, los puertos para dispositivos de juegos, hoy actualmente también vienen dispositivos de conectores de USB o inalámbricos. También puertos para dispositivos de juegos. Puertos de video. Esto es importante, estudiar sobre puertos de video. Puede salir en el examen. Es decir, puertos HDMI, que son los que me permiten transmitir video, sonido y datos. Puertos DVI, puertos S-Video, puertos VGA, puertos RCA. Aquí encuentro también puerto de video que son los amarillos por lo generalmente. Tengo el HDMI, el DVI, el S-Video y el VGA. Estos son los puertos más usados. Tenemos el puerto de red. Esto es importante, también va a salir en el examen. Puertos de red, estudiar sobre puertos de red, que son, permite la interconexión de computadoras por medio de cables. Tenemos el puerto RJ45 y RJ11. El RJ45 es este amigo que me permite conectar una red LAN. Esa red es la transmisión del internet. Y el puerto RJ11 es una red telefónica. Permite la transmisión del audio y de la voz para nosotros poder hacer llamadas por medio de teléfono fijo de nuestras casas.
Tenemos el puerto sonido, permite la conexión de sistemas de sonido como parlantes y amplificadores. Me permite la entrada, me permite la salida y me permite un micrófono. Actualmente estos tres vienen ya de forma integrada. Por último, se dividen en puertos básicos del computador. Estos son los puertos básicos del computador, los que más vienen instalados. Entonces no hay ningún problema. Tenemos ahí la clasificación de los puertos. Ahora vamos a ver las unidades de medida de almacenamiento de información. Cuando usamos los elementos para medir, necesitamos las unidades de medida. Por ejemplo, para medir longitudes necesitamos el metro. Para medir nosotros las capacidades necesitamos los litros. Para medir nosotros el peso utilizamos el gramo. Para medir nosotros el tiempo utilizamos las horas, los minutos, ¿cierto? Para medir nosotros la información, nosotros utilizamos los bytes. Entonces, esto va a salir en el examen final. Estudiar sobre la unidad de almacenamiento de información. Estudiar sobre las unidades de almacenamiento de información. ¿Y cuál es la unidad mínima? Es el bits, ¿listo? O bytes. Entonces, tener en cuenta ello. Dentro de la computadora la información se almacena y se transmite en base a un código que solo usa dos símbolos, ceros y unos. Y a este código se le denomina código binario. Código binario que maneja ceros y maneja unos. Esto es el lenguaje de la máquina. Tenemos que las unidades de medida de almacenamiento, tenemos que 8 bits, que es más pequeño que el byte, ¿sí? Equivale a un byte. Tenemos que 1000 bytes equivale, ¿sí? Un kilobyte equivale a 1000 bytes. Un megabyte, acá debería haber 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Un megabyte equivale a 1000 kilobytes. Aquí está. Un kilobyte, que la sigla es gigabyte, equivale a 1000 megabytes. Un terabyte, que la sigla es TB, equivale a 1000 gigabytes. De esta manera, la conversión se hace como acá. Pentabyte, esta es la sigla pentabyte, equivale a 1000 terabytes. Estos se utilizan mucho para almacenar información a nivel de Facebook, a nivel de Google, a nivel de YouTube, porque son tera, penta, exabytes. Nosotros solamente alcanzamos hasta esta unidad de almacenamiento de información. Nuestros discos duros vienen máximo por ahí de 1 terabyte, 2 terabytes, dependiendo del computador. También voy a preguntar sobre las infografías. Entonces escribir ahí, estudiar sobre el tema de infografías. ¿Qué es una infografía? Es el diseño de información de manera gráfica. Es decir, el texto más algo gráfico. Cuando tengo mucho texto, entonces se vuelve complicado interpretar. Yo realizo un proceso y lo convierto en algo visual y en algo sencillo. Entonces voy a preguntar sobre el concepto de infografía. Y voy a preguntar los pasos para diseñar una infografía. Entonces tenemos selección, orden, jerarquización, conexiones y distinción. Esos son los pasos para diseñar una infografía. ¿Qué es selección? Es cuando yo escojo el tema que voy a diseñar la infografía. ¿Qué es el orden? Es cuando yo ordeno el tema de mayor relevancia o lo que más es importante. Aquí en jerarquización lo ordeno 1, 2, 3, dependiendo del tema que vaya a trabajar, cómo va ordenado. Y la conexión, las conexiones son las que son necesarias entre los textos y entre las imágenes. La distinción son los colores e ilustraciones que yo manejo en mi infografía. Veamos algunos ejemplos por último. Tenemos la infografía sobre
una infografía radial donde tiene el tema principal, una imagen central e inicia en este orden, va así de forma radial. ¿Ve? Esta es una infografía. Tenemos que ellos manejan imágenes, manejan nubecitas, a esto le llamamos distinción. Manejan diferentes conexiones como las flechitas verdes, como las nubecitas acá. Eso les se llaman conexiones. Jerarquizan y todo. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que manejamos de las infografías. Aquí teníamos una infografía, que cómo desarrollarla. No lo alcanzamos a hacer por temas de tiempo, pero así hemos terminado el repaso de todos los temas vistos durante el bimestre en el área de informática.